Usted ya se tomó el límpido hoy, como mandó el doctor, el presidente Trump, que eso se combatía tomando desinfectantes. O María Fernanda Cabal, que dijo que la influencia mataba a más personas. Se lo digo para tocar otro tema que tiene mucho que ver con el liderazgo, Javier. Eh, Se piensa que el mundo puede ser mejor, va a cambiar, va a ser distinto una vez pasada la pandemia y aprendamos todas las lecciones. Yo soy un poquito menos optimista, porque para eso se necesitan líderes. Y los líderes que hoy nos gobiernan están pensando no propiamente con el sentimiento, sino con la billetera. ¿Usted cree que la sociedad podrá ser mejor, un poquito mejor, después de lo que hemos aprendido? Si es que aprendimos algo. No, yo sí siento que el problema, Jaime, es que aquí Colombia sigue patrones de conducta impuestos por externos. Colombia jamás ha tenido, digamos, una, una capacidad de liderazgo y de creación de soluciones nuevas para la gente y para el bienestar de la gente, el bienestar de la sociedad. Jamás ha construido una plataforma ideológica que busque una independencia de las camisas de fuerza que nos imponen desde el exterior. Jamás ha sido capaz de ver un escenario en el que al interior de un capitalismo raudo que ha tenido el mundo los últimos 100 años, 60 años, al interior de ese capitalismo encontrar el camino para garantizar el bien común, que es el objetivo final de un Estado. No, Colombia sigue patrones que son impuestos desde el exterior. Entonces, económicamente seguimos los patrones que nos imponen desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde como los grandes centros de control del pensamiento. Yo creo que eh, nuevamente va a pasar lo mismo, Jaime, y ya en este caso es por el bien de Colombia. Yo sí creo que la humanidad está encontrando que hay la necesidad de, de transitar por un camino distinto. ¿Cómo es un camino distinto? Muchos países de Europa están reevaluando el sistema que hoy los rige en cuanto a la priorización de las necesidades. Una es la necesidad del ser humano allí en su país de tener el techo, de tener cubierto el tema del hambre, de estudiar, de profesionalizarse y de ser capaz de consolidarse como un individuo ante una sociedad que lo puede aclamar. Eh, y otra es la prioridad que tenemos de convivir con la naturaleza, con el medio ambiente, con todo esto que nos está invitando a que estemos aquí, porque somos seres de paso. Y siento que esos países que ya están tomando una actitud muy frentera en cuanto al proceso y al propósito de convivencia, como el caso de Holanda, como el caso de Francia, como el caso de España, que ya escucho voces alertando al mundo español, sobre la necesidad de reinventarnos un poco como seres. Esas voces y en Estados Unidos, si los demócratas ganan la presidencia, seguro se viene un tema de un apaciguamiento de las relaciones con la naturaleza. China va a sufrir mucho después de esta pandemia. Creo que va a ser el país que más sufre. ¿Por qué? Porque China se le va a acabar el mundo del consumo, se le va a dividir, se le va a venir a la mitad la capacidad de consumo del mundo. Y en ese orden de ideas, el más golpeado va a ser China. Ahí hay una serie de países que están visionando estos temas y yo creo que Colombia vamos a terminar también siguiendo esas mismas tendencias. Vamos a- a- a cobijarnos bajo ese mismo pensamiento. Esto de hoy ya me parece bueno para el país y para los ciudadanos. Pensar en reinventarnos como ciudadanos, pensar en reinventar el concepto del trabajo, pensar en tener una cuarentena, digamos, todo el país, cada 3 meses, 15 días, va a ser la norma
que nos va a montar en el análisis político en el próximo año, este año y lo que resta del año y lo que viene del año entrante. No me cabe la menor duda que nosotros vamos a tener que reencontrarnos como individuos, empezar a pensar en consumir menos para mantener vigente la vida del planeta. Y en ese orden de ideas vamos a, a convertirnos en un vagoncito más del tren que jala y jala en Estados Unidos y en Europa la conciencia social. Usted menciona el tema de China y es bien importante porque son los grandes productores de todas las cosas que uno se quiera imaginar. Y si hay producción es porque hay consumo. Deja de haber consumo y el encarte que se pega un gobierno como el de China, con esa población tan gigantesca, es muy grande. Estamos montados en un esquema de sociedad en el que adoramos el consumo, en que queremos consumir más de todo y al consumir más, pues tenemos que acelerar mucho más la producción. Estamos montados en un caballo muy bravo que de repente nos, nos tiró al piso. El golpe social, más allá del golpe económico, también va a ser difícil. Dejar de Claro, tener, como dijo el argentino, el problema no es ser pobre, sino volverse pobre. claro, Jaime, el problema, y cuando tú hablas de China como el centro de producción industrial del mundo, no te equivocas. El único, digamos, yo me aparto un poquitico del concepto tuyo es porque realmente China sí es el centro de la producción del mundo, pero el mundo no es el centro del consumo. El centro del consumo chino está en Estados Unidos. El 70% de la producción china va para Estados Unidos. Luego, ahí tiene ya un actor que maneja la cotidianidad de China. Si Estados Unidos decide no consumir más, ni un centavo de China, sabiendo que no va a pasar porque hay unas variantes ahí, de gran cantidad de fábricas en China son de americanos, son de filiales americanas. Pero, para el ejemplo, si mañana Estados Unidos decide cerrar sus fronteras con China y dice no más, como está queriendo decir Trump, para traerse las fábricas nuevamente a Estados Unidos, si eso pasa mañana, Jaime, China se acaba en un solo día. China se muere en menos de un mes. No tiene dónde colocar esa producción en el resto del mundo, porque el resto del mundo no tiene cómo consumir lo que consume Estados Unidos, porque el ingreso per cápita de los americanos es infinitamente mayor que el del resto del mundo todo. Luego, eso es como cuando tú tienes una tienda de panes y vendes panes y hay una escuela al frente que te los consume todo, todos los niños. Y mañana te cierran las puertas de esa escuela, los 4 o 5 transeúntes que pasan por ahí no te van a consumir la producción de panes. Ese es el gran dilema de China. Hoy precisamente hubo un conflicto entre China y Australia porque el primer ministro australiano estaba diciendo que iba a acompañar a Estados Unidos en la idea de la investigación, de investigar quién es el responsable de ese virus que nos atacó al mundo entero. Entonces China sale y enfrenta al primer ministro y le dice, si ustedes insisten en investigar, nosotros los vamos a afectar duramente en el tema de las compras que hace China de Australia. Pues China no hace nada, ninguna compra de Australia. En China nadie consume el vino, pues muy pocos. Pero mira el efecto ya es un efecto de una guerra mediática que se está dando alrededor del tema del consumo. El resultante es el consumo, el desarrollo de la actividad comercial entre ambos países. Esto es lo que vamos a tener en los próximos meses. Vamos a tener un presidente Trump eh, desbordado en el cierre de fronteras contra China, buscando que traigan la inversión nuevamente aquí. De hecho, ya lo había hecho hace 2 años y frente a los que tenían fábricas en México y enfrentó a los que tenían fábricas en China y los logró traer nuevamente hacia Estados Unidos y por eso se disparó el proceso laboral en Estados Unidos. De hecho, hoy está por debajo del 1%, el tema del desempleo en Estados Unidos. Y yo creo que va en la misma dirección y eso arrodilla a China porque no tiene dónde colocar sus productos.
Y ahí nos veremos en una situación todavía más complicada. ¿Por qué? Porque ante la pandemia del hambre en China, pasando lo que tú has dicho que pasa, Jaime, es que una cosa es ser pobre y vivir como pobre, otra cosa es convertirse en pobre nuevamente. Los chinos hoy, sobre todo los que están en la península, aquí al frente contra el mar, que son las zonas, digamos, que han liberado para el desarrollo económico, ya están acostumbrados a vivir bien. Hay más ricos en China que en Estados Unidos. Hay más ricos en China que en el mundo entero. Hay más ricos en China que en el mundo entero. Eso es mucho que decir de un país que se cree fundamentalmente socialista. Entonces, esos ricos y esas familias y esas organizaciones empresariales que han vivido del consumo internacional, especialmente el de Estados Unidos, van a verse a gatas. Y yo creo que ahí va a haber un remesón político de trascendencia mundial, porque van a mover las estructuras del Partido Comunista Chino. Lo único que me asusta de eso es que alguno de esos sinvergüenzas, algún general de esos en China, como pasó ya en Irán, que un general se inventó el cuento de que el avión que pasaba por ahí era un avión militar y disparó el cohete. Cuando pase eso con un general chino, ya no dispara un cohete elemental que derriba un avión, dispara un cohete que es transatlántico y tiene ojivas nucleares. Usted menciona el ejemplo de la panadería y no puedo aguantarme las ganas de pensar en el ejemplo del señor presidente Duque que dijo que los panaderos en Colombia se ganan en promedio 2 millones de pesos. Esos pobres panaderos de su ejemplo van a quedar muy jodidos porque se les va a acabar ese sueldo que es totalmente imaginario y solamente sucedió en la cabeza del presidente. Habla de Trump. Trump está enloquecido desde que empezó la presidencia y desde bastante tiempo antes, pero hoy está en campaña presidencial. Eso marca otro punto importante en este despelote mundial porque pues con una pandemia y unas condiciones económicas tan brutales que están afectando a todo Estados Unidos, pues hoy Nueva York es la capital de los muertos, va a ser difícil que el señor se reelija. Y un señor tan desesperado es capaz de hundir el botón para desencadenar una guerra que genere una subida extraordinaria del nacionalismo estadounidense y puedan volver a votar por él como la vez anterior. ¿Cómo ve usted ese marco medio espeluznante de la política internacional con esto del coronavirus? Sí, el tema de la reelección de Trump, Jaime, aunque tú crees que no va a ser elegido, yo sinceramente creo que sí va a ser elegido. No, yo digo que tal vez, no sé. Creo que va a ser reelegido por dos razones, Jaime. Va a ser reelegido primero porque tiene la economía en un muy buen sitial. Segundo, porque acaba de colocar 2 trillones de dólares en el mercado para financiar las empresas, los empleados, los informales, los formales, absolutamente a todos. Y ese recurso lo entregó a través de las instituciones sociales directamente. Y la banca poco tuvo que ver. Y tres, porque Trump, políticamente hablando, es un genio. Es un genio que rompió paradigmas y rompió visiones de cómo hacer la política. El tema del manejo de los contrastes constantemente que Trump hace en la política con, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tema de los medios de comunicación, estigmatizándolos como constructores de fake news constantes y él dando la noticia, lo que hace es contrastar la noticia que él informa y señala como fake, o sea, una noticia mentirosa, contra la noticia que él da. Y el público queda digamos, un poco absorto en la visión de un presidente diciéndole a un medio como CNN o Fox News o cualquiera de ellos que no hacen sino crear noticias falsas constantemente para atacarlo a él y yo tengo en lugar de ellos la noticia verdadera. Todo ese caos que está creando y ese maremoto que está creando de contrastes constantes, 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 lo mantienen vivo en la retina pública y lo mantienen vivo en la opinión pública. Además del trabajo que está haciendo en lo económico y de lo que ha hecho al reducir el desempleo, para mí no tiene duda que ese señor será el próximo presidente de Estados Unidos.
Pero esas son las cifras de antes de la pandemia. Yo me refiero es en lo que va a quedar esa economía y ese empleo y en lo que está quedando con la crisis actual. No, mire, ¿Favorece a la ayer, reelección o no? ayer Jaime, vi una foto de la pandemia ha atacado a Estados Unidos ¿a dónde? ¿A qué sitios? Ha atacado fundamentalmente dos sitios, Jaime. Nueva York, con fuerza, Nueva York y Florida. Un poco California, pero sobre todo Nueva York y Florida. Es que hay que meterse un poco más en las cifras y los detalles. Nueva York y Florida, Nueva York no es republicano. Ese era un estado que siempre han perdido los republicanos. Ahí no va a ganar absolutamente nada. Acuérdate que el sistema electoral norteamericano es distinto. Se tiene reglas distintas en el proceso de la elección de Congreso y de presidente. Entonces, Nueva York no va a ser un estado, jamás ha sido un estado que han ganado los republicanos. Y la Florida es un estado que es muy que es muy ambivalente, que se va y viene con los republicanos, entre republicanos y demócratas, va y viene y va y viene. La fuerza grande de Trump está en el centro de Estados Unidos, en todo el centro norte y el centro sur, todo ese centro de Estados Unidos, que es, que es una, que es la punta de lanza de su campaña. Ahí Trump no ha hecho sino ganar adeptos y ganar adeptos y ganar adeptos. Ahora, ¿va a ser capaz el estado de Nueva York y Florida y un poco California, que también es demócrata? California siempre ha sido demócrata también. ¿Van a ser capaces de tumbar esa, como le llaman en Estados Unidos, el mainstream de la política? O sea, la corriente principal de la política. No creo, no creo. Creo que se va a imponer nuevamente el concepto conservador o republicano de un presidente que ha sido capaz de mantener la economía a flote y hoy la tiene a flote. Esa inyección de capital a la economía le va a dar un respiro de más o menos un año. Con esa perspectiva de llegar a ser eso cierto, pensando siempre en el tema post pandemia, juntando ese señor Trump reelegido, la crisis con China, la economía como se va a poner, la novela sigue dando para muchos más episodios de intriga. Va a ser bastante más interesante el panorama. Yo no sé si más bueno o más malo, pero lo menos va a dejar mucho de qué hablar. Pero yo no creo que va a haber mucho de qué hablar en Estados Unidos. Yo sí siento que va a haber mucho de qué hablar, ¿sabes dónde, Jaime? En Asia. El, para mí Estados Unidos está claro ¿por qué? Porque yo creo que Trump está tomando las decisiones adecuadas frente a la situación que tiene. Esos tres, ¿tú viste ayer las fotos de las playas en California y en Miami? Y en Miami, ¡shash! Eso No, no procuro no cabía, ver fotos de playas. no cabía la gente, es que no cabía la gente. Era la gente sobre la gente. Y en la medida en que van pasando los días, la gente empieza a asumir ya que, bueno, esto ya nos vino y nos llegó y tenemos que salir a trabajar. Y lo que va a quedar en la memoria de la gente es quién puso los 2 trillones de dólares para salvar la economía o los 2 billones de dólares para salvar la economía y quién mejoró el nivel quién lo redujo el nivel de desempleo, y ahí está siempre Trump. ¿Dónde creo que se va, para dónde va a ir para dónde se va a trasladar el show, el espectáculo? Se va a trasladar para Asia, porque Estados Unidos, la, la primer, el primer acto de independencia de Estados Unidos ahora y de construcción de una causa, acuérdate que los norteamericanos funcionan fundamentalmente por causas que construyen entre ellos para unir más a la población. Y sí, pues las causas son, te las puedo mencionar por doquier: la causa contra el narcotráfico, la causa contra el comunismo, la causa de la Guerra Fría, la causa, bueno, causas. Yo creo que la próxima causa se va a llamar China. Y yo siento que Estados Unidos entra en un enfrentamiento comercial muy fuerte con China.
Y en ese enfrentamiento comercial, las empresas americanas que tienen sede en China les va a tocar tomar la decisión de traerse nuevamente esas empresas para Estados Unidos o colocarlas en sitios donde, eh, donde tengan un ambiente menos hostil contra Estados Unidos, más cercano a Estados Unidos. Y a la vez no tengan el efecto de convertirse en una prioridad o una dependencia de Estados Unidos. Digamos, algunas de esas fábricas llegan aquí a Colombia, pues Colombia jamás va a exportar el 70% del consumo a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no va a depender de Colombia para su existencia. Entonces van a ir repartiendo eso un poco. El efecto de eso es China, el empobrecimiento de China, la incapacidad de China de salir adelante. Y ahí es donde va a estar la gran telenovela de los próximos 10 años. Muy bien, Javi, bastante enriquecedora la charla. Nos salimos un poquito del virus porque ya me estaba empezando a picar. Espero que las cosas mejoren y nos vemos en la próxima oportunidad. Los televidentes, muchas gracias. No se le olvide, Jaime, quédese en la casa, lávese las manos y sobre todo tome bebidas calientes. Al entrar a su casa, se baña y al salir, y antes de salir también lo hace. Un abrazo No para usted. incluye whisky. Adiós.